Estimados, sean todos bienvenidos a este curso que he preparado, esta presentación que he preparado y que quiero compartir con ustedes. ¿Ok? Esta presentación es sobre lógica y este es el primero de, espero que 4 videos que van a comprender el curso completo. Por lo tanto, este es el primer curso y deben tomarlo como una introducción a lo que es la lógica. ¿Vale? El subtítulo de esta presentación es Los tres actos de la mente. Quiero aclarar que hago esta presentación ya que veo una falencia a nivel global, ¿cierto? Que es básicamente la carencia de lógica. ¿Mm? La gente no sabe pensar y está claro por qué no. En el colegio a nadie le enseñan a pensar, sino a qué pensar, ¿cierto? No quiero entrar mucho más en detalle, pero necesitamos ganar estas herramientas si es que queremos cambiar en algo positivamente la realidad. Así que vamos a comenzar con el tema definiendo qué es la lógica, ¿vale? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y básicamente la lógica es la ciencia que estudia las formas y estructuras que tiene el correcto pensar, ¿vale? Para demostrar, inferir o distinguir la validez de un argumento, o sea, si es que un argumento es válido o no es válido. Hay algunas palabras técnicas en esta definición, pero se van a ir aclarando a medida que avanza la presentación. Bueno, las leyes o principios de la lógica son objetivos, son universales y son incambiables. Esto quiere decir que estas reglas no son diferentes en cada país. Por ejemplo, no existe tal cosa como la lógica italiana, la lógica española, la lógica... No, es simplemente lógica y sus reglas o principios, ¿cierto? No cambian, ¿vale? Y bueno, para quizás ponerle límites a la lógica, podemos decir que solamente se puede aplicar a oraciones declarativas, ¿vale? O sea, oraciones que tratan de establecer una verdad, que tratan de decir que algo es cierto. Ahora, la siguiente pregunta, no menos importante, es, bueno, ¿para qué me sirve la lógica? Y como acabamos de decir, la lógica nos va a ayudar a saber si es que un argumento es válido o no. Eso es básicamente. Pero por añadidura tenemos otros beneficios al aprender lógica. Como nos dice acá la lista, el primero será el orden. Vamos a ganar el hábito de pensar de forma ordenada, ya que la lógica ordena y aclara el pensamiento, ¿cierto? Porque vamos a estudiar la estructura del pensamiento, las leyes que rigen el pensar. Lo siguiente es que la lógica nos va a dar poder. Si somos capaces de probar algo, entonces somos capaces de persuadir a alguien de que eso es cierto, persuadir a otros. Y como sabemos, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el objetivo de la lógica es llegar a la verdad, ¿vale? Es un medio para llegar a la verdad, no simplemente derrotar al oponente imponiendo nuestros argumentos. Luego tenemos lectura y escritura, y para ambas aplica lo mismo. La lógica nos va a ayudar a leer y a escribir más clara y efectivamente. Si nosotros escribimos de forma confusa o leemos de forma confusa, es porque nuestro pensamiento es confuso, ¿ok? Por lo tanto, esto ya de por sí solo, por ejemplo, si a ti te gusta leer libros, bueno, la lógica es algo fundamental. Mucha gente simplemente desliza sus ojos, ¿cierto?, por las palabras y muchas veces no se entiende lo que se lee. Por lo tanto, lógica también nos va a ayudar ahí. Este punto puede quizás parecer extraño aquí, pero efectivamente la lógica nos va a ayudar a ser más felices. ¿M? Porque podemos discutir esto, pero en sentido general se habla de la felicidad cuando uno consigue algo que desea. ¿M? Nosotros deseamos algo, lo conseguimos y por un rango de tiempo, no está especificado, somos felices. ¿Vale? Y bueno, pensar con claridad nos va a ayudar a conseguir lo que deseamos más efectivamente. ¿Ok? Efectividad es simplemente lograr lo que se propone uno y mezcla eficiencia y eficacia, que es conseguirlo en el menor tiempo y con los menos recursos posibles. ¿Mm? Así que nos puede ayudar a ser más felices la lógica.
También otro aspecto importante es que nos va a ayudar a cuestionar, tanto a nosotros como a otros. O sea, esto quiere decir que vamos a aprender a hacer las preguntas importantes. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo medular de los temas? ¿Vale? Por ejemplo, si se nos presenta una autoridad diciéndonos que deberíamos hacer A, B y C, bueno, necesitamos buenas razones para creerle a esa supuesta autoridad. Tenemos que probar su legitimidad. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo las preguntas correspondientes. Lo siguiente es que vamos a poder reconocer contradicciones. Quizás está de la mano con el anterior, pero muchas veces hay gente que acepta en su mente dos ideas como verdaderas, pero que sin embargo se contradicen, lo que se llama disonancia cognitiva, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo reconocer esas ideas que se contradicen? Nos va a ayudar mucho la lógica también. Y finalmente, siendo que podemos enumerar unas cuantas más, unos cuantos beneficios más, tenemos la verdad. La lógica nos va a ayudar a buscar la verdad. Y la verdad es la recompensa en sí misma, ¿cierto? Pero como ya vimos, la lógica solamente nos va a ayudar a saber si es que un argumento es válido o no. No nos va a decir si es que, por ejemplo, un enunciado, una oración declarativa, ¿cierto?, es verdadera o no. Eso es un acto propio de la mente, la inteligencia innata que tiene cada uno, pero la lógica nos va a ayudar a reconocer la verdad o llegar a ella. Y bueno, como este curso se va a basar en lógica aristotélica, que es lo que vamos a ver en breve, me pareció interesante mostrarles la definición que Aristóteles hace sobre qué es la verdad. Dice que decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso. Mientras que decir de lo que es y de lo que no es que no es cierto. ¿Vale? Esto puede parecer un trabalenguas, pero básicamente lo que se está diciendo es que tiene que haber una relación entre lo que se dice y la realidad. Eso es para Aristóteles la verdad. Y al menos yo lo encuentro muy acertado y bastante simple de entender. O sea, si yo digo algo, tiene que coincidir o corresponderse con la realidad para que sea creíble, ¿cierto? Bueno, estos son los dos tipos de lógica que hay. La lógica aristotélica y la lógica simbólica o matemática también, como se le conoce, que es la lógica que estudian los programadores, entre otros. Bueno, y la historia aquí es que hace más de 2400 años, Aristóteles escribe el primer libro de lógica del mundo. De hecho, eran 6 libros cortos que en conjunto se conocen como el organón o el instrumento, ¿vale? Y el tema es que desde ese entonces hasta 1913, que es cuando Bertrand Russell y Alfred North Whitehead publicaron Principia Mathematica, que es el primer clásico de lógica matemática o simbólica, bueno, todos los estudiantes aprendían lógica aristotélica, ¿ok? Y es la que vamos a ver en esta presentación. Y hay razones distintas para defender tanto la una como la otra, pero la razón más simple e importante, diría yo, para elegir la lógica aristotélica para efectos de esta presentación, es que es más simple y práctica para el principiante, para la persona común y corriente, ¿ok? No necesitamos que los programadores aprendan a pensar o que los científicos aprendan a pensar. Ya han tenido seguramente inducción en esto. Así que este curso es para ti que quieres mejorar tu vida quizás con todos los beneficios que ya hemos nombrado y además pensar bien te va a llevar a tomar decisiones favorables para ti, para tu familia, ¿cierto? Por lo tanto, queremos poder usar esta herramienta que vamos a aprender, ¿vale? Queremos poder ponerla en práctica con el lenguaje común y corriente y en cualquier conversación cotidiana o en un debate. Y lo que se busca obviamente es persuadir a otros o cuestionar lo que nos dicen. Por lo tanto, esas son las razones de por qué estamos viendo o vamos a ver la lógica aristotélica, ¿vale? Así que ahora ya estamos en condiciones de poder entrar a lo que es el tema. Bueno, los 3 actos de la mente. Todo lo que vamos a ver a continuación se va a basar en estas 2 premisas que tenemos aquí, que son irrefutables. Si tú crees que puedes refutarlas, por favor, mándame un mail y encantado lo leo. La primera de las premisas es que los seres humanos piensan.
¿vale? No podemos distinguir esta cualidad en los animales, por ejemplo, al grado en que lo hacen los humanos. Y en segundo lugar, es que el pensamiento tiene una estructura, tiene un orden. Y esto es fácilmente comprobable. Si queremos, por ejemplo, encender el auto, porque tenemos que salir, bueno, eso va a seguir un orden. Tenemos que primero encontrar las llaves, luego, si estamos dentro de la casa, salir de la casa, luego abrir la puerta del auto y luego encender el auto. De forma inversa no funciona. Por lo tanto, esa es la estructura que vamos a estudiar y a lo que llamamos los tres actos de la mente, que es lo que vamos a ver ahora. Y básicamente los tres actos de la mente son entender, juzgar y razonar, en ese orden. ¿Ok? El primer acto, que es entender, lo que hacemos es concebir un objeto de pensamiento o un concepto, ¿vale? Lo que en lingüística, por ejemplo, llamamos palabra o frase. Por ejemplo, acá tenemos hombre, perro, círculo, puede ser puerta, casa, etc. Y como vemos acá al final, el acto de entender lo que va a producir son conceptos, básicamente. El segundo acto es juzgar. Y cuando juzgamos, lo que hacemos es relacionar dos conceptos de tal forma que uno diga algo del otro, en la forma de sujeto y predicado, ¿cierto? Lo que en lingüística se llamaba oración declarativa, que es lo que ya vimos, una oración que intenta establecer una verdad, intenta decir que algo es cierto. Por ejemplo, el hombre es mortal o el hombre no es un perro. Ahí tenemos sujeto y predicado. El hombre es el sujeto y el predicado es que es mortal o, en el segundo caso, que no es un perro. Y el acto de juzgar nos va a dar juicios. Ese es el producto del acto de juzgar. Y finalmente, el tercer acto, que es razonar, lo que hacemos es relacionar dos o más juicios, ¿vale? Para obtener un tercer juicio. Lo que en lingüística se llama párrafo, por ejemplo. Y el producto de razonar es un argumento, ¿vale? Un ejemplo de argumento es el silogismo, lo vamos a ver. Y también tenemos que ver que están compuestos los argumentos de premisas y conclusiones. Vamos a ver eso todo más detenidamente en breve. Bueno, aquí tenemos un silogismo que vamos a usar como ejemplo, es muy conocido. Vamos a usarlo como ejemplo para esta presentación, para la mayor parte al menos. Bueno, dice todos los hombres son mortales, yo soy un hombre, por lo tanto yo soy mortal. Vamos a desmenuzar este silogismo en breve para entender cuáles son sus partes, cómo está compuesto y cuál es el objetivo, ¿vale? Y si bien esto no es parte de la presentación, podemos decir que este silogismo es un tipo de razonamiento deductivo. Deductivo quiere decir que va de instancias generales a particulares, o sea, va de lo grande a lo pequeño, si se quiere. Y Aristóteles, que fue quien desarrolló el razonamiento deductivo, al igual que el silogismo, valoraba mucho más este razonamiento versus el inductivo. En el inductivo pasa lo contrario, se va de instancias particulares a universales, ¿cierto? Y en ese caso no podemos estar absolutamente seguros de lo que estamos tratando de probar o afirmar. Bueno, en lógica, a los productos de cada acto de la mente se les va a llamar primero al acto de entender, que habíamos visto que nos da un concepto. A eso le vamos a llamar en lógica término. Al segundo acto, que es juzgar, que habíamos visto que nos daba un juicio, a ese juicio le vamos a llamar una proposición en lógica. Y finalmente, al acto de razonar, que nos daba argumentos, vamos a seguir llamándole tal cual en lógica. ¿Vale? Así que ahora vamos a entrar en detalle con cada una de estas partes. Como vemos acá en el silogismo de ejemplo, tenemos que hombre es un término, mortal es un término. Una proposición sería yo soy un hombre, o todos los hombres son mortales, eso también es una proposición. Y finalmente el argumento sería todo el silogismo, sería todos los hombres son mortales, como yo soy un hombre, entonces yo también soy mortal. Eso es un argumento, que vamos a ver ahora detenidamente sus partes. En primer lugar tenemos el término, que no tiene ninguna estructura, porque el término es una unidad básica de entendimiento, de significado. Como vimos, es un concepto. Y en el ejemplo tenemos que es hombre. Como vimos, también puede ser mortal, puede ser
perro, gato, etc. Un término. Lo siguiente, que es la proposición, tiene dos partes, que son el sujeto y el predicado. El sujeto es de lo que estamos hablando y el predicado es lo que queremos decir sobre el sujeto, sobre lo que estamos hablando. En nuestro ejemplo de silogismo podemos identificar yo soy un hombre, esa es una proposición, o todos los hombres son mortales, esa es otra proposición. E incluso la conclusión vamos a ver que también es una proposición. Y finalmente el argumento, la estructura del argumento, son dos partes. En primer lugar tenemos las premisas y la conclusión, ¿vale? Lo vamos a ver eso en detalle a continuación. Y como vimos, el argumento es todo el silogismo, o sea, todos los hombres son mortales, yo soy un hombre, por lo tanto, yo también soy mortal. Eso es un argumento. Y aquí lo tenemos más desmenuzado, si se quiere. En primer lugar, tenemos que todos los hombres es el sujeto, y el predicado sería que son mortales. Hombres y mortales son los términos, que los marqué en rojo. Eso constituye la primera premisa, ¿ok? En la segunda premisa tenemos que yo soy un hombre, yo es un término, hombre es un término, yo es el sujeto y soy un hombre el predicado, lo que estamos diciendo del sujeto. Y la conclusión, por lo tanto, yo soy mortal, yo es el sujeto y el hecho de que soy mortal es lo que estoy diciendo de mí, en este caso, ¿cierto? Esa sería la conclusión. Y lo importante de notar acá es que todas estas son proposiciones. La diferencia es que las premisas son las proposiciones que vamos a usar como evidencia para la conclusión. Y la conclusión, que también es una proposición, es lo que vamos a tratar de probar. ¿Vale? Así que el término, ¿a qué responde? ¿A qué es algo? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la esencia? Luego tenemos que la proposición va a responder a cómo es. O sea, nos va a dar la existencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo del sujeto, del término? El argumento lo que va a hacer es responder a por qué. ¿Por qué es como decimos o por qué es como dice fulano? ¿Okay? Es la causa, básicamente. Así que en lógica lo que tenemos que hacer es discriminar entre términos claros o ambiguos, proposiciones verdaderas o falsas, y si los argumentos son lógicamente válidos o inválidos. Y a modo de resumen, ¿cierto? Solo podemos decir que los términos son claros o no claros. Los términos por sí solos no son verdaderos ni falsos, ni tampoco válidos o inválidos. La proposición no es ni clara ni ambigua. Las proposiciones solamente pueden ser verdaderas o falsas y tampoco pueden ser válidas o inválidas. Y finalmente el argumento, los argumentos no son claros o ambiguos, ni tampoco son verdaderos o falsos. Los argumentos son o válidos o inválidos. Este es el objetivo de la lógica. La lógica solo nos va a decir si el argumento es válido o no es válido. Vale decir, si el argumento está presentado de la forma correcta o no. Las proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, son discriminación de nuestra inteligencia natural, ¿vale? Saber lógica no nos va a decir si una proposición es verdadera o falsa. Eso es muy importante de entender. Así que como premisa o como regla, si se quiere, un argumento es lógicamente válido solo cuando su conclusión sigue necesariamente de sus premisas, o sea, la conclusión emana de las premisas. A eso podemos llamar un argumento lógicamente válido, con el que hemos estado ejemplificando, ¿cierto? Todos los hombres son mortales, yo soy un hombre, por lo tanto yo soy mortal. Tenemos que la conclusión sale de las premisas. Es un argumento válido. Ahora, en este caso, por ejemplo, tenemos que las premisas son verdaderas, pero el argumento es inválido. ¿Por qué? Porque la conclusión no sigue de las premisas y además, en este caso, la conclusión es falsa. Todos los hombres son mortales y todos los perros son mortales. Por lo tanto, todos los perros son hombres. No hay ninguna conexión o no se ha establecido el por qué un perro se puede comparar a un hombre, más que la cualidad de que sean mortales. El hecho de que los hombres son mortales y los perros son mortales es verdadero, pero la conclusión
además de ser falsa, no emana, no sale, no tiene ninguna relación con las premisas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo similar, pero en que la conclusión también es verdadera. O sea, tenemos premisas y conclusión verdadera, pero que el argumento sigue siendo lógicamente inválido, ya que la conclusión no sigue necesariamente de las premisas. Como podemos darnos cuenta, eso es una característica fundamental, es una condición fundamental para que un argumento sea lógicamente válido. Acá tenemos que todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto, Sócrates es un hombre. No hay ninguna razón para decir que Sócrates es un hombre. Eso no se ha establecido en el argumento. Por lo tanto, es un argumento lógicamente inválido. En el siguiente caso tenemos proposiciones verdaderas, pero un argumento lógicamente inválido, ya que, al igual que en el anterior, la conclusión no se sigue de sus premisas. Pero analicémoslo. Yo existo y el pasto es verde. Por lo tanto, la Antártica es fría. Como vemos, todas las proposiciones son verdaderas, pero el argumento no es válido, ya que de partida nada conecta con nada, y obviamente la conclusión no sigue de las premisas. No hay ninguna conexión en absoluto. Y el otro caso que se puede dar es que las proposiciones sean todas falsas, pero que el argumento esté presentado de una forma lógicamente válida. Eso también puede pasar. Y aquí es donde tenemos que usar nuestra razón. Dice, yo soy un gato y todos los gatos son dioses. Por lo tanto, yo también soy un dios. ¿Ok? Acá tenemos que la conclusión emana, ¿cierto? Está inferida de sus premisas, pero todas las proposiciones son falsas. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo hacemos para discriminar o establecer, ¿cierto?, las condiciones necesarias para poder decir que un argumento es válido o no? Como dice acá, para agudizar nuestro pensamiento lógico y crítico, siempre debemos hacernos 3 preguntas, ya sea que estemos leyendo, escribiendo, escuchando o hablando, ¿vale? Y las 3 preguntas son, ¿a qué te refieres? O sea, define tus términos. Si estamos hablando de un término y cada uno tiene su propia interpretación o definición de ese término, no va a haber una buena comunicación, no vamos a llegar a un buen puerto. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos cuál es el punto. O sea, dime la conclusión. ¿A qué conclusión llegas con lo que me estás diciendo? Y finalmente, ¿por qué? ¿Por qué es como tú dices? Pruébalo. ¿Cuáles son tus premisas? ¿Ok? Así que como resumen de todo lo que hemos visto, podemos decir que el único argumento que vale la pena, ¿cierto? Porque es capaz de convencernos y con el cual nosotros podemos convencer a otros de que es cierto, es aquel en que todos los términos son claros, las proposiciones son verdaderas y que además cumple la condición de ser lógicamente válido. Ese es el único argumento que vale la pena. Y acá tenemos una tabla. Si quieren la pueden estudiar más detenidamente una vez terminada la presentación. Ahí les va a quedar. Tenemos que cuando los términos son claros, las premisas son verdaderas, la lógica es válida, entonces la conclusión tiene que ser necesariamente cierta. Si no se cumple o si hay una falencia en cualquiera de estas partes, hay incertidumbre, no hay exactitud, no hay seguridad. ¿Vale? Podemos tener términos claros, lógica válida, pero premisas falsas. Por lo tanto, la conclusión no hay seguridad, es incierta. Y así con las distintas combinaciones de las distintas falencias que pueden haber en las distintas partes del argumento, ¿cierto? Así que ahora yo les voy a leer unas proposiciones, unos enunciados, y ustedes deberían ser capaces de responder si es que son verdaderos o falsos con la información que tenemos en la tabla. Son 8 enunciados, así que si tienen alguna duda pueden escribirla en los comentarios, como siempre, leo todos los comentarios. Así que vamos con esto. La primera proposición dice así: si un argumento es lógicamente válido, su conclusión debe ser verdadera. Les voy a dar unos segundos. Si la conclusión de un argumento es verdadera, el argumento debe ser válido. Si la conclusión de un argumento es falsa,
el argumento no puede ser lógicamente válido. Número 4. Si la conclusión de un argumento es falsa, las premisas del argumento no pueden ser verdaderas. Número 5. Si las premisas de un argumento son verdaderas y el argumento es inválido, su conclusión debe ser falsa. Número 6. Si las premisas y la conclusión de un argumento son verdaderas, el argumento debe ser válido. Número 7. Si las premisas de un argumento son verdaderas y la conclusión es falsa, el argumento debe ser inválido. Y la última, número 8. Si las premisas de un argumento son verdaderas y el argumento es válido, su conclusión debe ser verdadera. ¿Ok? Así que ahí tienen material para trabajar en su casa o donde sea que estén viendo la presentación. Y como les decía, si tienen alguna duda, la comentan en los comentarios y así todos podemos aprender. Y ahora quiero dejarlos con esta tabla, la cual también pueden revisar más adelante. Es un gran resumen de todo lo que ya hemos visto. Y antes que se me olvide, en la descripción de este video van a quedar unos ejercicios en los cuales ustedes van a tener que identificar términos, proposiciones y argumentos. Así que también pueden hacer comentarios en relación a eso si es que algo no se entiende o hay alguna duda. ¿Ok? Así que considero que para finalizar, ¿cierto? Esta presentación es la piedra angular de lo que veremos a continuación, que será en detenimiento cada uno de los actos de la mente. O sea, entender, juzgar y razonar. Vamos a verlos en detalle, con mucha más información para ampliar este tema. Pero todo esto tiene que quedar claro como el agua para poder continuar con los siguientes cursos. Así que espero que hayan disfrutado la presentación, que me haya dado a entender y como siempre los leo en los comentarios, los me gusta me sirven, los compartir me sirven y que se suscriban al canal también. Nos vemos.